Enrique era un hombre que no quería ser cristiano. Por nada no quería ser cristiano. Su padre era un buen cristiano, un líder en su iglesia, pero Enrique había visto algunos problemas en la iglesia. No sé todos los detalles, pero él definitivamente no quería ser cristiano. Hasta el día cuando su hermano falleció y la familia le obligó a casarse con la viuda de su hermano, la hermana María Esther. Y María Esther era un cristiano también, como su padre. Pero Enrique todavía no. Pero algo curioso, algo muy impactante ocurrió en el día cuando Enrique se encontró ahí en el altar de la iglesia, en la boda. En ese mismo momento, cuando le dijo sí a su esposa, su nueva esposa Esther, le dijo sí a su nuevo Señor Jesucristo. En el mismo momento, le dio su vida a Cristo. Recibió la transformación de Jesús. Por supuesto, fue solamente el principio, pero fue un gran cambio en su vida, gracias a Dios. Después tenía que crecer más, capacitarse, y recibió un llamado de ser pastor. Pero tenía un problema. ¿Cuál fue el problema? No sabía leer ni tampoco escribir. No sabía. Entonces tenía que regresar a la escuela. Dios le enseñó que tenía que hacer eso. Regresó a la escuela, estaba ahí en el mismo grado, el primer grado con su hijo David. Imagínense, un adulto con su hijo estudiando en la misma escuela, el mismo grado. Los alumnos pensaron que él era el maestro de la clase, pero no era así. Él era uno de ellos. Y comenzó desde el principio, aprendiendo con ellos, siguiendo con ellos también. Imagínense la humildad que un adulto tiene que tener para hacer esto. No era de él, era de Dios. Parte de la transformación de Dios en su vida. Y gracias a Dios. Saben que hoy día él tiene su maestría y él tiene un doctorado honorífico. Gracias a Dios por todo eso. Él ha superado muchos obstáculos en su vida. Y más que nada ha discipulado a muchas personas, inclusive a su hijo David, quien es misionero ahora en España. Bueno, esta es la nueva vida en Jesús, que es totalmente diferente de la vida del mundo. Esto es lo que Pablo habla aquí. Es lo que ha escrito aquí en Efesios, el capítulo 2. La nueva vida. Vemos aquí la primera frase. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, o a ustedes. Él nos ha dado a nosotros vida, nueva vida. Y todo el resto de este capítulo tiene que ver con la nueva vida. Y algunos aspectos que podemos poner en práctica, podemos aprender o recordar para ser refrescados en nuestro espíritu. Amén. Esto es lo que podemos aprender aquí. Básicamente hay tres partes de este capítulo que podemos ver. La primera parte tiene que ver con los versículos 1 a 3. Pablo habla aquí sobre la vida antigua, la vida anterior, antes de venir a Cristo. Y aquí vemos algunos verbos en el pasado, indicando que ya ha pasado, ¿no? Todo esto. Vemos, por ejemplo, en el versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, etc. Luego en el versículo 3, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Verbos del pasado, ¿no? No son del presente. Satisfaciendo los deseos de la carne, las pasiones de los malos deseos y todo esto. Éramos, otra vez el pasado, éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Esto es del pasado. La naturaleza pecaminosa. Esto es. Pero ha pasado todo esto, dice Pablo. Si tu vida está en Cristo, ya esto ha pasado. Tienes nueva vida en Él. Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice ahí? En 5, 7 dice, sí, de verdad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas de nuevo. Qué bueno, ¿no? Ha pasado. Pablo dice esto. Es importante recordar eso. Que esa vida anterior, esa vida pecaminosa, ha pasado. Sí, todavía es posible. Y muchas veces, todos los días tenemos tentaciones. Podemos pecar. Por eso necesitamos pedir perdón de nuestros pecados. Tenemos problemas. La vida cristiana no es fácil. No queremos decir eso tampoco. Pero, y vamos a ver el gran pero aquí en el versículo 4 y adelante. Tenemos vida en Él. En el versículo 4 entramos en la segunda parte de este capítulo. Dice Pablo, pero Dios. Noten esto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Dios. ¿Verdad? No es nosotros, no comienza con nosotros, nada de nosotros. Comienza con Dios. Él es el iniciador. Él es el que comienza la obra, ¿no? Dios que es rico en misericordia. Gracias a Dios. Por causa del gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Eso implica que ya tiene abundancia, más aún de lo que necesitamos. Eso implica que cualquier pecado, cualquier cosa que hemos hecho en nuestra vida, su misericordia es fuerte y grande para perdonar a todos, para echar a la profundidad del mar a todos nuestros pecados. Cada uno. Amén. Y también por causa del gran amor con que nos amó. Del gran amor. Él tiene gran amor para con nosotros. Ustedes pueden pensar en su amigo mejor en el mundo. La persona que le ama aún más que cualquier otra persona. Piénsalo ahora. ¿Cuál es la persona que le ama más que cualquier otra persona en el mundo? Ok, sí, verdad, pero ahora en este mundo, su amigo, un hermano, quizás un esposo, una esposa, un novio, una novia, ok, y esa persona tiene amor para ti, ¿no? Gracias a Dios, esperamos. Pero piensen en esto, Dios tiene mucho más amor que tu esposo, tu esposa, tu novio, novia, hermano, hermana, amigo. Dios tiene mucho más. Gracias a Dios por eso. Mucho más. Su gran amor para con nosotros. Y Él nos amó. ¿Cuándo? Aun cuando estábamos muertos. Muertos espiritualmente en nuestros delitos, nuestros pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Entonces comienza con Dios, su misericordia, su gran amor, y continúa con Jesucristo, el que se resucitó de los muertos, como dice en el primer capítulo. Pablo sigue aquí edificando un principio sobre otro. Podemos ver esto aquí. Él nos dio vida juntamente, implica unida con Cristo. Si hemos pedido perdón de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y también unirnos a Él. Estamos con Él en esta nueva vida, con Cristo, todos los días. Y dice también en el versículo 6, y con Él, otra vez es con Él,
nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como el hermano Moisés mencionó esta mañana, en los lugares celestiales. Dios le levantó a Jesús en la resurrección. Vemos esto en el capítulo 1, el versículo 20, el cual Dios obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, el mismo lugar. Jesús está ahí, ¿y qué dice Pablo ahora? Nosotros también estamos con Él en los lugares celestiales. Imagínense, ¿piensan así? Sí, verdad, nuestra vida física está aquí, en este mundo. Pero cuando tenemos Jesús en nuestro corazón, ¿dónde estamos? Realmente estamos con Él ya en los cielos, en los lugares celestiales. Estamos con Él. Sabemos que algún día, después de esta vida, ya vamos a estar con Él completamente. Pero, en cierta manera, ya estamos ahí con Él en este momento, ¿no? En los lugares celestiales. Tenemos esto en nuestro corazón, Jesús, y vivimos con Él en esta manera. No solamente para el presente, ahora no estamos hablando del pasado, ¿no? Todos son del pasado, de nuestros pecados y nuestra vida pecaminosa. Ahora, la naturaleza que tenemos es una nueva criatura para hoy, en el presente, y el versículo 7 dice, a fin de poder mostrar como testigos, ¿no? Podemos testificar con nuestra vida y también con nuestras palabras, nuestro testimonio, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros otra vez en Cristo Jesús. En los siglos venideros, el presente y para el futuro. Amén. Esta es parte de nuestro trabajo ahora, mostrar con nuestra vida quiénes somos. Con nuestro ejemplo, pertenecemos a Cristo Jesús. Y no es por nosotros, el versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es don de Dios. Otra vez, ya hemos regresado al principio, Dios. Es don de Dios. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No por obras. No estamos salvados por obras, no, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Cuando estuvimos en el Ecuador, sentimos el llamado de Dios de fundar otra iglesia. 2 hermanos de la iglesia, y Raquel y yo salimos para formar una nueva iglesia, por supuesto, con la ayuda y el poder de Dios. Nuestro primer grupo, tuvimos grupos en casa, el primer grupo que tuvimos, una pareja vino esa noche. No sabíamos eso en el momento, pero antes de ir a esa reunión, esa pareja, quien se llama Roland y Teresa, ellos casi estaban al punto de divorciarse. De verdad, querían tirar la toalla a su matrimonio. Pero ahí estaban, en medio de nuestra reunión. Escucharon el mensaje esta noche, casi no dijeron nada durante la reunión. Después de la reunión, cuando todos los demás estaban en un tiempo de refrigerio, estaba hablando ahí con Roland y con Teresa. Y Roland me dijo con lágrimas en sus ojos, este hombre más fuerte, con lágrimas, me dijo, yo soy un hombre malo. He hecho cosas malas contra mi esposa, contra mis hijos, y realmente me siento muy mal por eso. En ese momento tuve el privilegio de hablar con él
sobre la gracia de Jesús. Lo que Jesús podría hacer en su vida. Y gracias a Dios, él quería recibir a Jesús. En ese momento recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Su vida fue transformada. Fue un principio. Tenía que crecer más, entender más. Raquel y yo tuvimos que hacer más consejería para su matrimonio. Y Teresa, en el principio, ella dijo, bueno, yo voy a esperar. Voy a esperar porque yo quiero ver un cambio de mi esposa. De mi esposo, perdón. Yo quiero ver un cambio en mi esposo. Bueno, ok, está bien. Después de 2, 3, 4 semanas, ella dijo, sí, ahora veo un cambio en mi esposo. Y yo también quiero ser cristiano. Y ella también le dio su vida a Cristo, no solamente ambos, sino también sus hijos. Cada uno también se dio a Cristo. Y toda su familia fue transformada, gracias a Dios. A través de la gracia de Dios, de Jesucristo. No por obras. No podemos obrar nada que podemos hacer para ganar nuestra salvación. Aún para continuar en la vida cristiana. Es la gracia de Dios que nos ayuda en todos los momentos. No por obras. Pero, según el versículo 10, obras son importantes también. El versículo 10, Pablo dice, porque somos hechura suya. Y en el griego, esa palabra recibe más énfasis aquí también. Porque somos hechura suya. Eso implica que pertenecemos a Jesucristo. Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Voy a repetirlo, es muy importante. Escuchen esto otra vez. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es verdad, las buenas obras no pueden salvarnos. No es por obras que somos salvados, pero a la vez que somos salvados, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cuál es el propósito? Es hacer buenas obras. Cualquier obra, ¿no? Puede ser algo sencillo, como dice Jesús, dando una copa, un vaso de agua a alguien más, ¿no? A alguien con mucha necesidad. Puede ser esto. Puede ser enseñando, puede ser cualquier cosa, ¿no? Son las buenas obras de Jesús. Todos nosotros, esto es nuestro trabajo. No solamente el pastor, algunos de los líderes, todos. Tenemos buenas obras que podemos hacer ahora. Y también dice Pablo, estas buenas obras son las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es el propósito, el plan para nuestra vida. Seguir todos los días en las buenas obras de Jesús. Ahora tenemos la primera parte, para resumir. La parte anterior, versículos 1 a 3, que implica la vida anterior. Ya eso ha pasado, gracias a Dios. Los versículos 4 a 10 que tenemos nuestra vida ahora y para el futuro. Podemos continuar con la seguridad de que Jesucristo es nuestro. Si hemos pedido perdón de nuestros pecados, si hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos la certeza de que Él está con nosotros todos los días. La misericordia, la gracia de Dios está con nosotros. Y podemos continuar en las buenas obras de Dios todos los días. Quiero contarles otra historia. Una historia de Rafael. Rafael y su esposa fueron a nuestro retiro en el campamento de Payatanga. Es un campamento muy lindo ahí en el Ecuador. El año pasado fuimos al Ecuador
para ese retiro y algunas otras cosas de ministerio también. Y durante el retiro mostramos la película, ¿cómo se llama? La prueba de fuego. No sé si han visto esa película, pero después de conversar mucho sobre el matrimonio y muchas cosas de la Biblia en cuanto al matrimonio, vimos esa película. Después de la película, nos separamos a dos grupos, un grupo de mujeres y también un grupo de varones. En nuestro grupo de varones, Rafael nos contó, yo he visto esa película antes, pero esta noche fue algo diferente para mí. Me impactó mucho más que antes. Yo me identifico con el hermano en esta película, el hermano Caleb. Mi vida es como la vida de él. Y yo necesito cambiar. Y gracias a Dios, en esta noche, con la ayuda de los hermanos en Cristo, él aceptó al Señor también. La gracia del Señor operó en su vida en esa noche. Pero eso no es el fin de la historia. El día siguiente, en la mañana, después del tiempo de la Santa Cena, todos estaban ahí contando lo que el Señor había hecho en sus vidas durante el retiro. Rafael también en la mañana, ahí, se levantó de su asiento, su puesto, y comenzó a contarnos qué había hecho Jesús en su vida. También con una cara, una sonrisa, pudimos ver el gozo, y él nos dijo una cosa: yo necesito hacer algo nuevo ahora. Y con eso se arrodilló delante de su esposa. También otra vez con lágrimas, él le pidió perdón por todo lo que había hecho malo contra ella. Y todos nosotros también teníamos lágrimas en nuestros ojos también, viendo qué precioso es el amor, la transformación de Dios en la vida de una persona. Y esto también puede ayudarnos a entender el resto de este capítulo. Porque no solamente es tener una relación estrecha con Dios, con Jesucristo, sí, eso es el principio, pero también es una relación estrecha en armonía y unidad con todos los demás, también. En nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, la unidad de Cristo. Esto es lo que vemos aquí también en este capítulo. Los versículos 11 a 22, y vamos a mencionar dos cosas en particular aquí. Vemos que sí hay una unidad en la familia, el cuerpo de Dios. Pero Pablo dice que antes no era así para los gentiles y los judíos. Había enemistad, como dice él, mucha enemistad. Sabemos que los judíos no fueron permitidos a entrar en una casa gentil. No, eso fue contra su ley. Ni hablaron con ellos, menospreciaron a ellos. También en el templo, y Pablo hace referencia a esto aquí también, en el templo había una pared entre el lugar más exterior donde estaban permitidos los gentiles y la parte más interior donde estaban permitidos todos los judíos. Pero en esta pared hay una placa, un letrero que dice que los gentiles no pueden pasar. Y si pasaran o cruzaran esa pared, sería la pena de la muerte para ellos. ¿Enemistad? Sí, cierto, bastante. ¿Tenemos enemistades hoy día? ¿Obstáculos entre grupos de personas? Sí, verdad. Eso todavía vemos la naturaleza pecaminosa en nuestro mundo en este sentido. La división entre grupos de personas, ¿no? Los prejuicios, todo eso que no es parte de la vida cristiana. Y Pablo dice eso porque está escribiendo mayormente a los gentiles, ¿no? A los efesios. La mayoría de ellos eran gentiles. Pero él está diciendo que todo esto ha cambiado ahora. No hay enemistad. Dice que entre los gentiles y los
Judíos, hay unión, hay armonía. ¿Por qué? Por Jesucristo, es verdad. Por Jesucristo. Cristo unió a los dos grupos. Y Él dice esto en varios lugares, especialmente aquí en el versículo 14 y 15, porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Como hablamos también en esta mañana durante el tiempo de la escuela dominical, Dios, la paz de Dios, es nuestra paz, quien da a ambos pueblos, los judíos y también los gentiles, hizo uno, un pueblo unido, derribando la pared del templo, intermedia de separación, o la pared que existe también en la sociedad, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Gracias a Dios, gloria a Dios. No hay ese tipo de enemistad, no hay nada de eso. Somos unidos en Cristo, ¿no? Norteamericanos, cubanos, ecuatorianos, españoles, todo el mundo. Si estamos en Cristo, estamos unidos en Él. Amén. Gracias a Dios. Es lo que dice Pablo aquí. Tenemos vida nueva con Jesucristo, la vida vertical, y por eso tenemos también la unidad, la paz, la armonía con los demás. Tenemos que vivir así. Aun cuando tenemos conflictos, problemas en la iglesia, tenemos que recordar que nuestros hermanos no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, y la paz que sobreabunda es para todos nosotros. Esto puede ayudarnos a recordar cada vez que somos de Cristo, somos de Él. Y vemos eso también al fin de este capítulo, cuando Pablo dice que somos conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, en el versículo 19, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque han ayudado en el proceso, ¿no? Sus enseñanzas, sus profecías, etc., siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí es la base de todo. En las casas de aquel tiempo tenían una viga, la parte fundamental, la base, en que toda la casa fue construida o edificada sobre esta base. Pablo está diciendo, nuestra casa, como el cuerpo de Cristo, estamos construidos, edificados sobre la base de Jesucristo, la piedra angular. Gracias a Dios, Él es nuestra base. El versículo 21, en quien todo el edificio, no solamente algunas partes, todo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vemos también el Espíritu. Dios, Jesucristo, salvándonos y nuestra vida con el Espíritu. Amén. Gracias a Dios. Y tenemos armonía y unidad. Pero ¿qué pasa en la iglesia cuando eso no ocurre? Bueno, tenemos que seguir trabajando para poder primero recordar que somos unidos en Cristo y que también necesitamos honrar, respetar, amar el uno al otro. Voy a darles una pequeña historia, una más para entender cómo esto puede suceder. Hace 4 años, aún antes de eso, nuestra iglesia en los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, donde vivimos ahora, es una iglesia metodista. Hace 20 años o más, había un pastor muy grande ahí, muy bueno, y la iglesia tenía más de 1,000 miembros,
estaba creciendo, gracias a Dios. Pero después de la salida de ese pastor, cada pastor después no fue apreciado tanto, no fue honrado o respetado tanto como el otro pastor. Entonces había conflictos. Y cada pastor después, cada pastor, salió herido de la iglesia. Qué triste, ¿no? No debe ser así en una iglesia, pero ocurre. Y ocurrió ahí, desafortunadamente. Cada pastor salió con heridas grandes. Y el pastor que tenemos ahora ya también ha sufrido bastante. Pero en su perseverancia, él ha continuado a trabajar, a enseñar el amor de Dios, la gracia, la necesidad, la importancia de pedir perdón, perdonar. Y hace 4 años tuvimos una reunión cuando invitamos a todos los pastores del pasado, todos los que habían sido heridos, los invitamos a venir a la iglesia esa noche. Y tuvimos un culto de reconciliación. En esa noche les pedimos perdón por nuestro pecado como iglesia. Fue algo tremendo realmente. Fue bueno para ellos, sí, yo creo que sí, fue bueno para ellos. Pero fue aún mejor para la iglesia. Desde ese tiempo en adelante hemos sentido una paz tremenda. La paz que debemos tener. Porque pedimos perdón. Esta es la unión, la armonía que tenemos en Cristo. Y a veces tenemos que trabajar un poco más para tenerla. Porque quizás hemos hecho un pecado o otras personas han pecado. Pero gracias a Dios, según Pablo, ¿qué tenemos en Cristo? La unidad y la armonía en Cristo. Como individuos, como iglesia, como el cuerpo de Dios. El hermano Enrique, su vida fue transformada. Ha discipulado a muchas otras personas. Los hermanos Roland y Teresa tienen nueva vida en Cristo. Ahora están en otra iglesia, están sirviendo al Señor, gracias a Dios. El hermano Rafael y su esposa también tienen nueva vida en Cristo. Nuestra iglesia en los Estados Unidos tiene prácticamente una nueva vida en Cristo de armonía y paz. Gracias a Dios. Y esto es. Quiero hacerles una pregunta. 2 preguntas al terminar. Primero, ¿cómo está tu vida esta mañana? ¿Tienes Jesucristo como la piedra angular en tu vida? ¿Has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador? Amén. Tienes vida con Él. Si no es así, hoy puedes hacerlo. Es tiempo. Puedes dar tu vida a Dios, aún ahora en este momento. Amén. Y la otra cosa, puedes mostrar este ejemplo en tu vida, también tus palabras, a otras personas, porque somos parte de un cuerpo unido en Jesucristo.